Señor, una vez más, basados en ti, solamente en ti, Señor, nos permites también ser partícipes, Señor, de tu palabra. Como hijos tuyos, creyentes, Señor, y trabajando en tu obra, sabemos, Señor, que tú tienes la enseñanza en nuestra vida, en nuestro ser, que nuestro entendimiento, que nuestro corazón esté alerta, esté dispuesto, y que tú hables conforme a lo que necesitamos, Señor, tomar atención y estar, Señor, atento. Darte la respuesta a ti, Señor, recibiendo de tu Espíritu Santo, solamente de ti, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Voy a invitar a que abra su Biblia, por favor. El libro de los Gálatas, en esta escritura base que Dios ha estado hablando, tratando con cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan del nombre de esta serie? El fruto del creyente, ¿cierto? Y en esta serie del fruto del creyente, tú y yo hemos estado recibiendo de verdad el amor, la paz. Lea conmigo ahí en el capítulo 5, versículos 22 y 23. El tema que vamos a compartir en esta hora lo he titulado El fruto es a Dios. El fruto a Dios. Dice el versículo 22 de Gálatas 5: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Una de las verdades de nuestro Dios, que cuando nosotros empezamos a hacer como una investigación o estar de verdad valorando lo que hemos estado recibiendo de parte de Dios, si volteamos atrás, ya empezamos un nuevo mes. Estamos en el cuarto mes de este año, ¿verdad? Este primer trimestre del año hemos visto que si cada uno de nosotros de verdad hacemos una introspección, revisamos en nuestra vida lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios, es saber si de verdad estamos siendo llenos de ese fruto del Espíritu de Dios, ¿cierto? Mire, un ejemplo es que hasta este tiempo, en cada trimestre del año, las compañías ahorita están haciendo un avalúo, están haciendo una revisión de sus metas, están revisando sus inventarios, están tratando de ver si las metas que se han tratado en sus diferentes departamentos están dando el resultado. Si hay quien en ese mismo departamento está dando el funcionamiento o la respuesta correcta. Y al mismo tiempo saber si hay un engaño o no. También nosotros en este tiempo, en este primer trimestre del año, todos como personas individuales, los que trabajan, ¿qué tienen que hacer hasta antes de abril 15? Presentar sus impuestos, ¿no? Ustedes ya hicieron un avalúo, revisaron sus cosas, algunos ya les dieron su forma que han entregado para que ustedes realmente presenten sus impuestos, ¿cierto? Y habrá también serie de información y de datos que has recaudado para preparar si esto de verdad te puede dar un beneficio, tienes que pagar, o a lo mejor también no está funcionando y está engañando, que no se obtiene el resultado. Estamos recibiendo la palabra de Dios hoy como creyentes. Mire, yo no le vengo a hablar de la empresa, porque Dios no es una empresa, ni tampoco es una recaudadora de impuestos, ¿verdad que no? Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser llamados sus hijos. Y en cada uno de nosotros ha sido ese depósito de Dios de saber que en tu vida de verdad hay amor, hay paz. Y como le mencionaba en las otras áreas de nuestra vida, saber si realmente estamos siendo honestos, que estamos presentándonos a Dios y entregándole a Él, porque el fruto es ¿para quién? Para Dios. Y principalmente, solamente para Él. Hay quienes pueden identificarse en cuántas enseñanzas en este año. Si usted analiza rápidamente desde el principio del año hasta hoy, tú has recibido en cada domingo, por lo menos,
4 enseñanzas mensuales. Así es de que dentro del fruto del Espíritu, ¿cuántas enseñanzas ya tienes en tu corazón? 12, ¿verdad? ¿Sí? Y los que vienen los miércoles, pues no se diga, otras 12, ya son 24 enseñanzas. Aunque no vengas el miércoles, escuchas, algunos nos dicen que nos escuchan, otros dicen, yo aquí el disco, quiero aprender. ¿Quiere aprender? Mire, Dios, que no es una empresa ni una institución federal, nos está mostrando a nosotros como hijos el saber que Él es el dueño de la vida. Él es el dueño del fruto de tu vida. Y por supuesto que Él está observando y viendo a cada uno de nosotros. Pues bien, si sabemos que el fruto del Espíritu es ese amor, ese gozo, esa paz, la Escritura nos sigue mencionando que nosotros podemos vivir ya con esa vida, una vida constante, entendiendo y discerniendo lo que es el Espíritu de Dios. Hasta ahorita tú y yo ya conocemos qué es el Espíritu de Dios. Si no, Dios no lo recuerda. Porque ¿cuántos hijos de Dios han revisado y analizado su vida hasta ahora? Y no le estoy diciendo de los años, porque la mayoría de nosotros está aquí desde el principio de año, ¿no es cierto? Porque Dios es un Dios que nos ha manifestado siempre en su palabra cómo en su misericordia quiere que tú crezcas y al mismo tiempo le presentes un buen fruto. ¿Hemos valorado lo que hemos recibido de Dios hasta hoy? ¿Te has puesto de acuerdo con Dios? ¿Has estudiado y meditado en su palabra, que en cada una de las áreas que Dios ha tratado desde saber por qué Él es amor? ¿Por qué es que tienes fe? ¿Por qué has recibido esa paz, ese dominio propio que lleva a tu vida a un crecimiento verdadero? Y que al mismo tiempo ese dueño de la viña y el fruto que es nuestra vida para Dios sea presentado como un testimonio verdadero, poderoso. Porque quiero decirle que no todos de verdad estamos atentos a esa cuestión. Deberíamos. Y no nada más porque pensemos que nos están viendo para criticarnos o juzgarnos, porque el que nos ve y nos va a juzgar es Dios. No vamos a salir de ese lugar. Y no nos vamos a ir, no se vaya con su mente a otro lado. Porque cuando el dueño de la viña, el dueño del testimonio en tu vida, que es el poder de Dios, de verdad produzca un fruto a Él, de calidad. Y la Escritura nos dice que debemos de estar atentos, alertas. Porque si tú ya tienes esa vida del Espíritu en ti, que es ese fruto de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, Dios nos dice, ¿de verdad lo estás presentando a mí? Quiero que vayan conmigo a la Escritura, que va a ser parte base e importante de lo que Dios quiere tratar con nosotros. Solamente diga ahí en Gálatas, vayamos al capítulo 6. Y en el capítulo 6 dice el versículo 3: porque el que cree ser algo, no siendo nada, asimismo, ¿qué dice? Se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Eso nos hace ver que el fruto es personal y es para Dios. Pero luego vayamos al versículo 7. Tal vez no salgamos de estos dos versículos, versículos 7 y 8. Léalo fuerte conmigo. Digo, léalo fuerte, no nada más yo. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si vamos un poquito al contexto histórico, y vaya que hemos estudiado Gálatas en este tiempo, Pablo estaba hablando claramente a ellos. En su mensaje establecido a esa iglesia se daba cuenta la historia y los investigadores de las Escrituras en cada uno de los comentarios. Usted puede ir a investigar. La debilidad que había principalmente en ese pueblo de los Gálatas era que en cada uno de ellos consistía que el recibir de Dios se convertía en su vida un resultado inconstante. Sus resoluciones de verdad, amantes del cambio,
les daba por el momento de darse cuenta que confiaban en sí mismos y solamente querían agradar a los demás. Ellos, describe uno de los autores y comentarista, Ford, dice que ellos eran impetuosos, imprescindibles, impresionables, eminentes, inteligentes, pero asimismo ellos eran extremadamente cambiables, inconstantes, amigos de la apariencia, perpetuamente rencillosos, y su fruto excesivo era solamente la vanidad. ¿Algo comparado con la actualidad? Ahora no vayamos al mundo, vengamos a nosotros. ¿Algo comparado en la vida de la iglesia que se está viviendo? El fruto decimos que es para Dios, ¿no es cierto? La epístola de los Gálatas nos muestra como propósito, y Pablo defendiendo con autoridad lo que había recibido de parte de Dios y que había provocado un cambio en su vida, era siempre exhortar y fortalecer a los creyentes. Era siempre visitar a ese pueblo de Galacia para que la fe que en Cristo tenía llevase frutos. Y él mismo decía, frutos del Espíritu que sean para Dios, como leímos en Gálatas 5. Pero por primera vez en nuestra vida, Dios siempre nos va a estar, de verdad, si es la primera vez que lo escuchas de esta manera, atención. Porque si tenemos un poco de arrogancia, si somos muy inteligentes e impredecibles e imprescindibles de nosotros mismos, Dios dice, no te engañes a ti mismo. Y en ese engañarse, en esta primera parte del versículo 7, el engaño, de acuerdo al diccionario Strong, bíblicamente dice que engañar no es como lo que conocemos comúnmente. Tú engañas si mientes, ¿verdad? ¿Así lo conocemos? Tú engañas también si tratas de ocultar las cosas a la gente, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu padre, no lo sé, pero a Dios no lo engañamos, ¿cierto? Ese engaño aquí en este especial versículo dice que es errar, descarriarse. También menciona en ese término especial que es seducido a estar vagando constantemente. ¿Sí entiende esa palabra? Seducción. De repente aquello que nos abre nuestros ojos, nos transforma nuestro corazón, que si no es de Dios, cambió el propósito de nuestra vida. En esta palabra de saber que no erremos, se nos ha dicho también que en una traducción el engañador. ¿Quién es el engañador de nuestras vidas? Satanás. El engañador de nuestras vidas dice ahí en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Qué dice? Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bueno, ya no adulteramos, pero ¿cuántos todavía mienten? ¿Cuántos están errando y seducidos a vagar en las circunstancias de su vida? A menudo tiene sentido engañarse, pero ¿te engañas a quién? A ti mismo. Pero gracias a Dios por su palabra, porque mire, cuando tú vas al espejo la mañana, tú no estás viendo a nadie más, ¿verdad? Puedes estar en un baño tal vez donde el espejo es muy grande y ves a otros, pero ¿a quién ves? En el espejo principalmente. A ti, ¿verdad? ¿Te alcanzas a ver tus fallas? ¿Tus defectos? ¿Sí? Las mujeres de alguna forma tratan de cubrir las imperfecciones para verse más bellas. Nosotros no podemos, ¿verdad? Bueno, no sé. Ahora ya hay tantos cambios. Pero delante de la presencia de Dios, mire, estamos en el espejo de la palabra. Y
Y la palabra de Dios nos permite reflejarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos están de acuerdo que si tienes una necesidad, respuesta y saber si te estás engañando a ti mismo? Venimos a la palabra y conocer de Dios. No erréis, les dijo Pablo. No erréis tampoco, dice en el capítulo 15, 33 de 1 Corintios. Usted anote, le voy a dar diferentes escrituras. Para los que estudian, después las pueden leer con calma. No erréis, porque incluso las malas conversaciones, dice, corrompen las buenas costumbres. No erréis, porque si no estás velando, él mismo les dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen de Dios. Y esto es una vergüenza. Yo creo que aquí todos conocemos de Dios o queremos conocer. Pero él decía, con vergüenza lo digo, recibiendo una palabra de Dios tan hermosa, tan especial, tan perfecta en nuestra vida hoy, a la cual tú y yo nos hemos reunido y recibir. Vergonzoso es que después de que recibamos una palabra no conozcamos todavía al Señor. Erramos, ¿verdad? Mire la traducción de la Biblia del lenguaje actual, dice, no se dejen de engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a algunos, a Dios. Deberíamos de sentir vergüenza, porque queriendo revelarse a nosotros el Señor, no lo conocemos. ¿Cuántos tienen todavía malas amistades? Claro, estamos rodeados. Yo no estoy diciendo que usted no esté expuesto. Dice la palabra de Dios que nosotros estamos en este mundo a los hijos de Dios, pero no somos de este mundo. Y deberemos de ser esa luz. Y para eso debemos darnos cuenta si estamos errando. ¿Empieza en dónde? En nuestro hogar, en nuestra vida, en ti mismo. También Santiago 1:16 dice, mis queridos hermanos, no sean, en ese lenguaje sencillo, no sean tontos, ni se engañen a ustedes mismos. Cuando lo leí en esa manera dije, ay Señor, ¿por qué quieres que comparta con mis hermanos esto? Porque lo estoy viviendo yo también, porque empieza en ti y en mí. La versión de la Valera Reina 60 dice que hermanos amados míos, no erréis, no te descarríes, no erres en extraviarte y seducido, vagando por ahí. El fruto que está dando tu vida hoy tal vez no es lo que Dios está esperando de ti. Sin embargo, Dios ya ha determinado el día. Eso tiene que quedar bien claro. La segunda parte de este versículo habla de burlarse, ¿no es cierto? La primera palabra dijo engañar. No os engañéis. ¿Qué dice la segunda parte? Dios no puede ser burlado. Debemos entender también que muchas de las ocasiones, sin darnos cuenta, lo que hacemos, a veces es una excusa, tal vez, si no obedeces a Dios. ¿Sabes una cosa? Te estás burlando. Pero también en este versículo no es como aquel que se está riendo, sí, a ver cómo Dios le va a hacer. No. Sabes que cuando estaba meditando en esta escritura, dice que viene la palabra griega muketirzo. Y me entendí con la palabra de hacer muecas. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, quiero decirle que a veces hay personas que hacen, hasta levantan la nariz. Uno ve aquí de todo. Ve uno las expresiones. Yo no estoy diciendo que hoy no. Yo los veo a todos en esa discusión. Pero sí habla de esa definición que está derivada de la base de hacer ungidos. Ay. Esa es una manera de burlarse. Dios no puede ser burlado. Esa manera de expresar tal vez una burla, ¿sabe a qué se refiere? Dice Proverbios 1:30, yo se lo leo, usted anótelo si quiere, vuelvo a repetir. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová, ni quisieron mi consejo, menospreciaron mi reprensión. Y es ocasión de burla. Dios no puede ser burlado. Pero he aquí que estos Gálatas eran inteligentes.
realmente activos. Mientras vino la palabra de Dios, dice ahí que ellos estaban dispuestos. El evangelio de la palabra se presentó a sus vidas y empezaban a caminar en el amor de Dios. ¿Y qué pasó con ellos después? Empezaron a menguar, creyendo decirles personalmente que bueno, si hoy Dios ha dado a nuestra vida esa importante oportunidad de reconocerlo, no menospreciemos el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque si entonces menospreciamos el consejo de Dios, no vas a poder caminar y comer del fruto de vida que Dios te da. Y ese fruto que es principalmente para el pueblo de Dios. El apóstol Pablo contrasta de una manera tan maravillosa la diferencia esencial de que Dios, que es sobre todas las cosas, es muy diferente a lo que tú y yo pensamos. Y que es imposible engañar a aquel que discierne los pensamientos. Pablo lo reafirmaba una y otra vez. Porque Él conoce la intención de nuestro corazón. Yo no lo vengo a regañar. Mire, uno de los compromisos especiales dentro del liderazgo, dentro del que comparte la palabra de Dios, no es venir a este lugar y tomarlo como un juego. Es una realidad. Estamos presentándonos delante de Dios y le tenemos que entregar a Él buenas cuentas. Y no nada más eso, lo vives, ¿no lo vives? Y vaya que algunos de ustedes han compartido con nosotros experiencias en donde realmente se han dado cuenta que el engaño que vivían aún en otros lugares sin menospreciar a nadie, realidad de la palabra de Dios se muestra y tú estás aquí hoy. Tus acciones serán realmente el fruto a Dios que no se manifiesta como una religión. Ya lo hemos mencionado. ¿Cuántos de ustedes saben que no es una religión tu vida con Dios? No es una costumbre, no es una tradición, es una realidad, es una relación con Dios. Y en esa relación con Dios, tú y yo no podemos imponer a nadie, mucho menos a Dios. Compartimos la verdad, la palabra de Dios, para no engañarnos a nosotros mismos. Si yo no se lo estuviera diciendo hoy, es porque no nos daríamos aún más cuenta cómo Dios está tratando. ¿Cómo está tratando contigo? ¿Cómo podemos imponerle a alguien algo, tú como padre, madre, a tus hijos, si tus hijos están observando? Bueno, pues si hace las mismas cosas, tengo excusa. ¿Podrá reclamarle el padre o la madre al hijo cuando empiece a hacerlas? No. Las acciones de Dios es especialmente darnos a conocer que si estamos siendo engañados o engañándonos a nosotros mismos o burlándonos, estamos siguiendo sembrando, pero para la carne, no para Dios. ¿Está de acuerdo? Si nosotros sembramos para la carne, nosotros recibimos también la respuesta correcta. El que siembra para la carne, lo que va a cegar es corrupción, carne, costumbres, tradiciones. En esas dos clases de siembra, la principal, que es la de la carne, en esa continuación en el versículo 8 de ahí, de Gálatas 6, habla acerca de que después de que Dios, y vamos a ir a un ejemplo muy especial, vaya abriendo por favor su Biblia, 1 Corintios 10. Es ahí donde Dios nos está dando a conocer que seamos claros, seamos honestos, porque el que siembra para la carne cosechará esa corrupción y no recibirá su bendición. Pero ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es la bendición más grande para tu vida? ¿Tener un carro del año? ¿Una casa? ¿El mejor vestido? ¿Cuál es la bendición que Dios tiene para tu vida? Estar allá con Él. Desde hoy, el día de hoy, lo que Dios quiere hacer con tu vida. Mire, Pablo ahí en el título de muchas de sus Biblias dice que hay una amonestación contra la idolatría. Pero Pablo hablaba a los corintios como un ejemplo básico de lo que había sucedido cuando el pueblo de Dios había sido liberado de esclavitud de Faraón allá en Egipto. Si usted va a Éxodo en el capítulo 14 y 15, va a ver todo esto. Pero aquí Pablo nos está haciendo una referencia especial. El versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Y comieron todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Tiene que ser una aplicación a nuestra vida constante mientras tú recibes la palabra. Hermanos, no es nada más de lo que quieres vivir, pero no ignores, no desconozcas, conoce lo que Dios está haciendo. Todos ellos estuvieron bajo la nube, ¿no es cierto? Buenos y malos pensamientos, todos, porque ¿qué pasó con el pueblo cuando empezaron a caminar en el desierto? ¿Qué pasó con ellos? Empezaron a quejar, murmurar y decir, mira dónde nos has traído. Pero a cada instante Dios estaba mostrando su mano. ¿Les hablaba el Señor? Sí, hablaba. ¿Los cuidaba el Señor? ¿Los guiaba? Y mire de qué manera. Hoy en nuestra vida, hoy, ve ahora, ¿lo ha cuidado el Señor? ¿De dónde lo ha sacado? ¿Lo está guiando? Al recibir esa guianza de parte de nuestro Dios, es palpable, porque si ellos estaban en Moisés, como aquel profeta describía esta bendición tan grande de libertad, hoy tú y yo estamos viendo ese reflejo de la libertad que nuestra vida necesita. Es la libertad del Espíritu de Dios en tu corazón. ¿Sí o no? Hermanos, no ignoréis. Los hizo pasar sobre aquel desierto agobiante. Y vaya que muchos de nosotros hoy estamos pasando por un desierto también. Pero Dios te está dando palabra. En la unidad, bautizados en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Hoy. Porque el Espíritu de Dios está aquí con nosotros. ¿Estamos recibiendo la misma bebida, el mismo alimento? ¿Todos? Pablo muestra ese ejemplo del cristiano que está madurando constantemente. Pero he aquí que como los Gálatas, algunos se sienten imprescindibles de sí mismos, que lo pueden lograr todo. Y se olvidan de dónde vienen las cosas. Significado especial es que todos en esa unidad estamos con Cristo en esta hora. Y al ser el liderazgo de Dios y el liderazgo de Moisés en aquel tiempo en el libro del Éxodo, vemos lo que es mencionado. Ellos querían comer y les dio del maná celestial, ¿no es cierto? Ese maná parece insignificante, pero ese maná era un alimento que los permitió estar. Imagínense los ingredientes que tendría ese maná. ¿Cómo los hizo estar? Fuertes, ¿cierto? Se lo habían pedido a Dios y luego les cayó del cielo. Y aún así seguían ¿qué? Engañándose, argumentando. Basado en esto, hermano, aquí hay algo muy interesante. Si usted lee, vamos a brincarnos al versículo 7 de 1 Corintios 10. Ese maná especial, esa palabra viva, es el mismo Cristo que en esta hora está hablando a nuestro corazón. Y les dijo, no seáis idólatras, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Pero ¿qué hizo el pueblo? ¿Qué dice ahí que hizo el pueblo? Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó ¿a qué? A jugar. Esto a mí me llamó mucho la atención, porque después de recibir la palabra viva, ese alimento que les iba a mantener en su vida en el transcurso del desierto para recibir la tierra prometida, que estaba ocasionando en sus vidas. Caer en la misma idolatría, en creer en sí mismos, en buscar su propia respuesta. Ellos mismos le dijeron a Moisés, ¿dónde estará? Ya se quedó allá mucho tiempo, ya se olvidó de nosotros. Hagamos dioses, hagámonos dioses. Algunos de nosotros dependemos más del trabajo y de nuestras capacidades que de Dios. ¿Y eso? ¿Se engañó? Algunos de nosotros el Señor nos ha llamado a servirle y sabemos que Él tiene cuidado, ¿no es cierto? Todos le servimos. ¿Cuántos de ustedes sirven al Señor en su casa?
Hemos sido llamados a servirle y después nos cuestionamos, y Señor, ¿cómo va a ser? Es más, algunos cuando vienen a la iglesia dicen, ya vamos a hacer lo mismo otra vez. Ya me cansé de estar parado aquí por casi 40 minutos alabando a Dios, y luego voy a estar todavía otros 45, una hora. Y cuando sentaba el hermano que lo dijo el otro día, Señor, como ejemplo, no dejando a un lado de que dormían en sus laureles ellos a gusto en el desierto. Mire, los cubría en el calor, los cubría esa nube, y en la noche se levantaba el fuego y alumbraba su camino. Sin embargo, la mayoría de la gente no agradó a Dios, y lo único que hicieron, es más, yo creo que algunos de ellos empezó a caer el maná del cielo y ya se acostumbraron tanto que dijeron, hija, ve, santo. ¿Cómo se imaginan a ellos después de...? ¿Será que en la iglesia está habiendo un costumbrismo de manera tal que no estamos poniendo atención a lo que Dios quiere hacer? Se nos había dicho que dentro de la voluntad de Dios, no solamente la gente, nos está diciendo Dios directamente, yo quiero derramar de mi espíritu, yo quiero derramar de mi bendición, de mi presencia en tu vida. ¿Qué estás haciendo? Y luego me fui a investigar un poquito más a la palabra aquí en ese texto, jugar. Jugar significa una palabra paiso, que todos jugamos, no me tome a mal, usted se divierte, ¿verdad? Pero usted sabe cuándo ya no debe de estar jugando, cuándo ya debe de tomar las cosas en serio. El jugar se refiere mucho cuando yo era joven. Para los jóvenes, especialmente, ¿por qué? Porque en los jóvenes hay ese vigor, ¿verdad? Esa fuerza. ¿Qué derivaba de nosotros? ¿Qué derivaba de nosotros el estar fuertes, jóvenes? Bueno, no se sientan tan viejos, somos jóvenes de 1,99. Esa fuerza del joven es una etapa totalmente... Díganme los adolescentes, ¿de qué se preocupan? Ya cuando empiezan a crecer, los niños, ¿de qué se preocupan? De nada. Realmente lo único que dicen, mamá, papá, bueno, cuando se puede y cuando no. Pero siempre están ahí preocupados ellos. Hay jóvenes que han pasado una circunstancia difícil, que se han tenido que preocupar y tomar responsabilidades desde muy chicos. Esta etapa de fuerza y totalmente de despreocupación, que es en todos, apenas es la oportunidad de lo que se está aprendiendo. Y miren, mientras estaban recibiendo esa enseñanza, estaban también recibiendo también que, si no les podías dar, hijo, toma tu responsabilidad. Responsabilidad. Y a vivir en una vida en esa responsabilidad, a vivirla, no nada más porque, hijo, si haces tu cama, barres, hija, si lavas los trastes, tienes permiso de salir. Pero ¿cuántos hay que a veces nos engañamos a nosotros mismos y lo único que vemos en nuestros hijos es que la conveniencia para obtener lo que quieren? A veces hasta nosotros mismos reflejamos que si el Espíritu de Dios no está aquí porque no está sucediendo como yo estaba acostumbrado, no, Dios no me está dando esa responsabilidad para entender lo que tengo que recibir de Él. Se convierte en una idolatría, y mientras está ahí en esa idolatría se estaban ¿qué? Divirtiendo. Si volvemos a ese pueblo de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros debemos de verdad reconocer si estamos siendo engañados o engañándonos a nosotros mismos. Todo ídolo, visible o invisible, no solo muestra lo que está afuera, sino lo que está dentro de tu corazón, va a ser motivo de engaño, de engañarte a ti mismo. Él les dijo, ni los fornicarios, versículo 8 en adelante, ni la fornicación en la que cayeron en un día, todos aquellos en idolatría, levantando a un Dios, murieron 23,000. Y no vieron la tierra. Hay cristianos que creen ser dueños de la viña del Señor. Creemos que no hay ningún problema con eso, pues Dios nos ha dado de su amor, ¿no es cierto?
Este segundo punto donde sembramos a la carne nos está también mostrando que si nosotros no mostramos de verdad a Dios una vida de santidad, una vida en que en cada uno de nosotros se muestre una satisfacción en la carne, porque tenemos anhelos, porque tenemos sueños, porque tenemos metas. Personalmente, nuestra vida ha sido y está siendo engañada. Estamos dándonos a otra cosa menos a Dios. Tan difícil es entender esto tal vez, hermano, porque, por ejemplo, en este tiempo en el que el cristianismo en todo el mundo está dedicando una semana especial, ¿cierto? ¿Qué se le llama a esta semana? Semana Santa, que muchos la siguen llevando por tradición. Nosotros en 3 meses de diciembre aquí vimos cómo nació el Señor Jesús, cómo hombres engañando a otros quisieron quitar del medio al que decían que iba a ser el rey. Herodes fue uno de ellos, ¿verdad? Y cuando hay engaño, el engaño mata, aniquila. Físicamente, este rey mató cuánto niño primogénito lo destruyó, ¿cierto? En 3 meses, tú y yo estamos llegando al punto en que hoy, por ejemplo, Domingo de Ramos, el Señor Jesucristo estaba entrando a la gran Jerusalén y el pueblo gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y traían sus palmas, ¿no es cierto? Y nosotros en menos de una semana lo vamos a estar crucificando. Aquellos que le decían Hosana, Hosana, después gritaban crucifica. Se engañarían a sí mismos. Dios conoce el corazón. La parábola de los hombres labradores malvados, ¿usted la conoce? Vaya conmigo para allá, por favor. Mateo 21, capítulo 33. Capítulo 21, versículo 33. ¿Por qué le digo esto? Porque si creemos ser los dueños de lo que de Dios es, jamás podremos llevar un fruto a Dios. Nos engañamos e incluso, tristemente, no recibimos el consejo. También lo habla en Marcos 12, 1 y 12 y Lucas 20, 9 y 19. Oí otra parábola, el Señor Jesús les hablaba a ellos. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la creó de vallado, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió otra vez a otros siervos, más que los primeros, se hicieron con ellos la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo: ¿tendrá respeto a mi hijo? A los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Lo tomaron, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Mateo 21, 33 en delante hasta el 40. ¿Quién es el dueño de la viña, hermano? ¿Quién es el dueño de nuestra vida? ¿Será algo en el que el Señor Jesús estaba manifestando y mostrándose a sí mismo que Él iba a ser entregado? Había mandado a unos, pero no lo aceptaron. Había mandado a otros para recoger de su fruto, pero los mataron. Incluso al mismo Señor Jesucristo.
enviando a su hijo para ver si les hacía caso. No le creyeron. Entréganos a Barrabás. Muchos tuvieron que reconocer ahí, incluso ese soldado romano, no ha hecho ningún daño, de verdad era el rey. Mejor otros reconocen. Hablar del engaño y de sembrar donde no debe de sembrarse tiene mucho que ver con lo que nuestra vida debe de definirse cada día. Hemos cometido errores, ¿cierto? Pero Dios ha sido justo. Y quiere que de verdad en nuestra vida ese amor, ese fruto del Espíritu de su corazón habite, llene, de manera que tú no siembres corrupción, sino siembres para vida eterna. ¿No dice así? Regresa otra vez conmigo a la escritura de Gálatas donde estábamos. ¿Qué dice Gálatas ahí? Ahora nosotros vamos a sembrar para el Espíritu. Porque para el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Hermano, muchos de nosotros no creemos que hay una vida eterna con Él. Que este es el camino, la verdad y la vida es Jesucristo mismo. Y queremos engañarnos a nosotros mismos. Echaron y cosecharon la carne corrupción. A los filipenses les dijo, mientras usted se queda ahí, yo se lo leo, Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz. Tal vez tu engaño, tal vez tu burla, tu falta de discernimiento no te ha hecho comprender, pero él lloraba, sufría como no sufrió Cristo por nosotros. Sufría porque estando en contra de Cristo sabían que la perdición y al Dios que le ofrecían su juego, su libertad, lo que creían estar tranquilos y felices, viniera a ser solamente algo terrenal. ¿Y cuántos sabemos que esto se va a terminar? ¿Cuántos sabemos que la corrupción de este mundo va a seguir adelante? No está fácil. El amor de muchos se ha enfriado más en la iglesia y eso es triste. Y aún diciendo que le amamos y como recibimos palabra de nuestro Dios al decir, Señor, aquí estoy, confía en Dios, deja todo en sus manos. ¿No escuchó la palabra de Dios? ¿No escuchó el canto mientras nuestro hermano nos decía, entreguémosle a Él? Porque como Josué, ¿qué dijo? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y Pablo decía, yo de verdad estoy determinado como ministro del Evangelio a escudriñar mi corazón. Y al escudriñar mi corazón, constantemente como Pablo nos vamos a asegurar, ¿sabe de qué? De que vas a tener un rostro más feliz, una vida más constante en comunión con Dios, donde desde un principio se nos ha dicho, podemos vivir plenos y seguros con Dios. Porque te escogió, ¿no es cierto? ¿Qué te puede engañar? Él mismo lo dice, tierra y cielo pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios es real, es perfecta. Porque si somos pacientes, ya no se nos dijo cómo seremos, cómo somos impacientes. Si no escucha el tema de la semana pasada. Pablo nos mostró esto y nuestro corazón debe de estar seguro. Mira a su lado, a la derecha, a la izquierda, voltea. Esté seguro en Dios. También dile, no te engañes. No te engañes. Dios nos está dando la oportunidad de reconocer porque Él quiere que presentemos, no como esos hombres malvados, hermana, amigo, amiga, que presentemos a Dios un fruto verdadero, fruto de labios que glorifican su nombre, que lo están viviendo cada día, que en su corazón precisamente esa vida del Espíritu va a sembrar a ti. El Espíritu de Dios, sabemos, no se ve. ¿Cuántas veces has escuchado esto? Viene de la palabra griega neuma, que es como el aire. No sabemos dónde viene, dónde va, pero sí la echas en las llantas de tu carro y te lleva para un lado a otro, ¿no? Ese aire.
¿cierto? Y figurativamente en esa analogía de ser un aire, el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, está en tu corazón, está en tu vida, dispuesto a enseñar. Para que no menospreciemos su palabra, para que de hoy en adelante, después de haber cometido errores, de una vez, sí, para siempre no los cometas más. Tienes el sentido común de decir, no quiero cometer. Porque el que va a recibir ese fruto es Dios. ¿No crees que para que te vean los hermanos, mira, ya está siendo muy cristianita, muy cristianita? La autoridad de Dios ha venido a ser depositada en nuestra vida. ¿No lo escuchaban en el evento que tuvimos? Con una capacidad de entendimiento, de razonar, de valorar lo que Dios nos da. No para menospreciarla y tirarla por ahí a la basura. O estar inventando fantasías en las que todos y muchos cristianos en la actualidad, y quiero decirlo tristemente otra vez, muchos cristianos siguen jugando a la iglesia. Pero espero que tú y yo no, porque nos estaríamos engañando. Los afanes de tu vida no sean lo vital ni lo principal. Porque si Dios es el que está en control, Dios es soberano, es algo sobrenatural. Nuestros ojos no lo alcanzan a comprender. Pero he aquí que cuando viene la respuesta de Dios, dice: Señor, ¿cómo es posible? Yo he estado dudando, he estado fallando, he estado siendo egoísta conmigo mismo. Que de alguna forma se compartía de manera especial cuando estuvimos este viernes con la Junta de los Sugieres, compartió uno de nuestros hermanos. ¿Sabes que te conviertes en una persona egoísta? Y la definición de egoísta es una persona agresiva. Pero ya no hay agresivos aquí. Lo principal y lo vital, y lo fuerte conmigo, es estar dispuesto a la voz de Dios. Dispuesto a la voz de Dios. El aliento, el Espíritu Santo de Dios que se mueve, y no lo comparemos, hermano, como algo solamente que viene y va. No, llega, llena y te mantiene caminando. Ese viento Jesús lo habló a Nicodemo, ¿se acuerdan? Y es aquí que muchos cristianos dicen haber nacido de nuevo y todavía no han comprendido verdaderamente si nacieron de nuevo. Siguen siendo agresivos, siguen siendo engañados de sí mismos, confiando en sus fuerzas. ¿No le dijo a Nicodemo ahí en Juan 3:5? De cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, y si es del Espíritu, entonces tú y yo nos damos cuenta que es necesario hacerlo. Nos damos cuenta que es necesario que ese viento, que ese soplo de vida nos haga entender con su voz, con su sonido, para dónde conducirnos. Y tal vez que no te quedes sentado, como le decía, ¿cómo se imaginaría el pueblo de Israel? Bueno, recoge la palabra. ¿O qué escuché hoy que marca la diferencia en mi corazón? No se lo estoy diciendo yo, hermano. Lo está diciendo la palabra de Dios. El espejo en el que estamos siendo reflejo, como cantamos, de su amor. El reflejo de su amor, que si nosotros nos damos cuenta, el significado más probable es que nosotros cosecharemos amor. Ya les decía alguna vez que la palabra de la palabra amor en el inglés se escribe love, ¿verdad? L-O-V chica E. ¿Cómo se dice? Diga en inglés. Si nosotros queremos ser guiados por Dios en la vida de su Espíritu, sobre todo dice, más que todas estas cosas, el amor, ¿no es cierto? Y el amor de Dios es perfecto, sobrepasa todo nuestro entendimiento. Si tú dices tener el amor de Dios, yo se lo descifré en una ocasión. La L en inglés se deriva de learn, aprender. La O, obedience, obediencia. La B chica, victoria. Y la E es everlasting, para siempre. Muchos dicen tener una vida eterna y ni siquiera saben cómo obedecer.
Muchos dicen tener victoria, pero no están aprendiendo la palabra de Dios, mucho menos viviendo. ¿La vida de Dios es eterna? Sí. Y empieza aquí, hoy, para que muchos puedan ver en ti su amor. Por tu capacidad, porque tú sabes más de la palabra de Dios. Si sabes, entonces vas a tener una vida de verdad victoriosa y para siempre. El Espíritu Santo de Dios nos llega como cristianos a ver que su obra maravillosa trae a nosotros de verdad una nueva vida. ¿Cuántos han experimentado esa nueva vida? Ay, no se escucha. Pensé que todos iban a decir amén, de verdad. Bueno, qué bueno que está pensando si está siendo engañado así mismo. La vida del Espíritu Santo nos va a instruir. Diga conmigo, nos va a instruir, nos va a guiar, nos va a dar la respuesta. ¿Usted sabe que Dios nos está orientando en cada una de estas palabras? Y esta es la guía, esta es la columna de fuego del Espíritu de Dios. Es verdaderamente cuando el Espíritu de nosotros está produciendo un fruto que es abundante, que es para siempre. Que cuando el cambio viene, nosotros siendo guiados por el Espíritu de Dios, nuestro Dios, vamos a poder reconocer que esa salvación tan maravillosa que nos entregó Cristo en la cruz del Calvario es incomparable, por tan solo mencionar, y murió por ti y por mí. El sacrificio que Él entregó ahí con su vida completa lo hizo posible para que tú y yo nos dejemos de engañar a nosotros mismos y veamos que si verdaderamente ese fruto va a Dios, y es al 100 por uno. Bueno, a cada uno como les da. Ya vamos a terminar. Cuando el Espíritu de Dios nos muestra y nos confronta también, nos va a ayudar a vivir. Y yo le voy a decir, obedezca a Dios. Diariamente, en cada instante, escuche la voz de Dios. Despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La salvación de Cristo es tan maravillosa que te lo entregó sin nada a cambio. El Espíritu de Dios está con nosotros, hermano. Colosenses 3:5, por último, se lo voy a leer. ¿Cómo vas a dar cuenta? ¿Cómo vas a dejar de engañarte? ¿Se podrá hacer? ¿Sí? ¿Lo puedes hacer? ¿Lo puedes hacer? Voltea a tu lado, ¿lo podré hacer? Pregúntale a tu lado, ¿lo puedes hacer? Sí, lo puedes hacer. Fíjate, el Espíritu de Dios dice, hacer morir pues, Colosenses 3:5, en delante, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza. ¿Qué más dice? Dígalo fuerte. Pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de obedecer a Dios. ¿A quién se lo está diciendo el Señor? Diga, a mí. No le eches la culpa a tu esposo, a tu esposa, a tu mamá, hijo. Tú que ya entiendes. Porque el Espíritu de Dios nos ha mostrado que la salvación es personal, es individual. Mire, ayer estuvimos en un funeral y toda la familia estaba rodeada aquel féretro. Ese cuerpo se quedó ahí, ya no está. Estamos seguros por el testimonio que esta persona está con el Señor. ¿Y cómo fue a la muerte? Hay muchos afuera, pero uno es el que la enfrentó y está con Cristo. A hoy, tú y yo en esa vida del Espíritu, estamos frente a Cristo. Frente al dueño de la viña, al cual vamos a dar fruto. Dice que si andabas en obediencia, si andamos en desobediencia, nosotros andábamos, les dijo Pablo a los colosenses,
en las cuales andabas hoy. ¿Seguros? Andábamos en otro tiempo, cuando vivíamos en ellos. Pero ahora dejad también de vosotros todas estas cosas, si quieres vivir en el Espíritu y sembrando del Espíritu para que coseches del Espíritu. Porque si ya no hay ira, ¿qué dice el versículo 8? Si ya no hay enojo, si ya no hay malicia ni blasfemia, se lo estoy diciendo al revés. Ahora también, ¿qué vas a tener si no hay ira? Alegría, gozo, paz, si hay enojo, dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu que nos ha dado el Señor. Enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mientan los unos a los otros. Pero cuando viene el Espíritu de Dios te permite despojarte. ¿Despojarte de qué? De todo esto, la carne y su corrupción. Finalmente, la salvación que es por la gracia de Dios y por la fe en Cristo Jesús nos permite estar seguros de que hoy veremos a Cristo en cada cosa que caminemos, pero en aquel día le veremos tal cual. ¿Verdad que no podemos engañarnos? Tal vez menosprecies el consejo de Dios, pero Dios dice: no desprecies ni menosprecies, porque en mí está la salud y recibirás de ese fruto abundante. Revestido, dice el versículo 10 de Colosenses 3, revístete del nuevo hombre, conforme a la imagen de aquel que lo creó. No te dejes engañar más por el enemigo, por ti mismo, porque Él ha creado un renovamiento, un control, entendimiento pleno de su conocimiento, para que tú y yo podamos ser escogidos de Dios, vestidos claramente a su imagen y semejanza. El que quiere amar la vida y ver los días buenos, no se engaña a sí mismo. Dice la Escritura: refrena tu lengua, bendiciendo y sabiendo para lo que fuiste llamado. Hermano, fuiste llamado para lo que fuiste. Tu fruto es. Te voy a invitar a ponerte de pie.